Pues primero daros las gracias a todos por haber venido y también agradecer sobre todo a Loreto y a Ana por darme la oportunidad de presentar y de hablar sobre todo sobre mi trabajo. Mi proyecto se titula Crónica de un genocidio anunciado y lo comencé hace 2 años cuando a mi abuela le diagnosticaron la enfermedad del Alzheimer. Decir que el Alzheimer no es solo una enfermedad que, digamos, afecta de forma exclusiva a la memoria, sino que también afecta en otros muchos aspectos a la persona enferma. Por poner un ejemplo, el hecho de saber que ella estaba enferma, que mi abuela estaba enferma, le provocó depresión y ello a su vez le provocó anorexia. Y luego, conforme os voy explicando el proyecto, vais a ver otros muchos aspectos en los que ella cambió. Primero os voy a hablar de los referentes, que os traigo 2 referentes del mundo de la literatura y 2 del mundo de la fotografía. La literatura, como podéis haber pensado ya, es Gabriel García Márquez y su grandísima novela Crónica de una muerte anunciada, y lo que tiene en común no es solo el título con mi proyecto, sino que Santiago Nazar, que es el protagonista de la novela, se sabe desde la primera frase que va a morir. En este caso no lo comparo con la muerte de mi abuela, sino con la pérdida de su memoria, porque desde el primer momento en el que sabemos que está enferma, sabemos ya lo que le va a suceder. Y también decir que el cambio de la palabra muerte por genocidio, en este caso la palabra genocidio no tiene una connotación social, sino que personifico la enfermedad como un sujeto que realiza el genocidio de los recuerdos. Otra novela que también creo que tiene bastante relación con mi obra es La buena letra de Rafael Chirves, que ni siquiera he llegado a terminarla todavía, pero es una novela que desde que empecé a leerla me sentí muy identificada, porque trata sobre una historia de una familia durante la Guerra Civil. No habla en sí sobre la Guerra Civil, sino sobre la vida cotidiana y del sufrimiento que pasa a la familia. Y en este caso la relación que hago es que yo no hablo en sí sobre la enfermedad del Alzheimer, sino sobre cómo lo sufre mi abuela y cómo lo sufrimos toda la familia. Y en el referente fotográfico, mi mayor referente es Ana Casabroda. Es una artista española que nació en Granada, de padre español y madre austriaca, y debido a los problemas sentimentales de sus padres pasó largas temporadas en Austria, donde vivía su abuela, con la que tuvo una relación muy estrecha. Aquí podéis ver algunas fotografías que pertenecen a su proyecto álbum, en el que estuvo trabajando durante 14 años y que está formado tanto por imágenes, audios y vídeos, todo en torno a su abuela y a su familia. Y siempre hago una comparación no con Ana Casabroda, sino con su abuela y la mía, y es que su abuela desde joven siempre tuvo un contacto con la fotografía. De hecho, Casabroda heredó esta pasión de su abuela. Sin embargo, mi abuela, cuando empezamos el proyecto, resultó bastante chocante para ella, porque ella no había tenido ningún tipo de contacto con la fotografía artística. Ella tenía una convención totalmente tradicional de la fotografía, y bueno, de eso voy a hablar más adelante. Así que ahora os voy a enseñar algunas fotografías que, como digo aquí, son trabajo previo al proyecto, porque yo con mi abuela había trabajado anteriormente a su enfermedad y surgieron algunas fotografías como esta serie en el año 2014 que se titula Cerezo, en la que también participa mi abuelo y ambos bailan en la cocina semidesnudos. Como podéis ver, es una fotografía que no tiene ningún tipo de intención, no tiene ningún mensaje detrás, sino simplemente era, digamos, que me apetecía trabajar con ellos. También esta serie fotográfica, que la hice en el 2014, creo, en la que me inspiré en la fotografía de Alfred Stieglitz, de las fotografías que hice de su mujer, Georgia O'Keeffe, son estas de aquí. Y otro referente es Nobuyoshi Araki. Es un artista japonés que nació en Tokio y a pesar de ser muy conocido por su fotografía erótica, también tiene algunas obras de su vida personal, como son 2 libros de fotografía, que os voy a enseñar ahora algunas fotografías de esos libros. Por un lado está Sentimental Journey, que es diario sentimental, en el que retrata la luna de miel junto a su mujer. Y por otro lado está Winter Journey, en el que es el que comienza cuando diagnostican la enfermedad de cáncer de ovario a su mujer y a raíz de ahí, a través de las fotografías, va retratando la enfermedad hasta la propia muerte. Ahora voy a mostrar mis obras y no solo voy a explicar sobre qué van, sino también cómo han surgido.
Por un lado está este fotolibro que tenemos ahí, que algunos ya habéis visto, y decir que el libro no tiene el título del proyecto, sino que es al contrario, el proyecto tiene el título del libro, puesto que esa obra es el embrión del proyecto. Cuando supe que mi abuela estaba enferma, yo convivo con mis abuelos y entonces empecé a hacer fotografías de forma diaria. Posteriormente, viviendo fuera de España, lo que hice fue hacer una selección de esas fotografías, las que más me interesaban, y luego vi que la forma más adecuada de mostrar lo que es un diario fotográfico era a través del fotolibro. Estas primeras fotografías, que no tienen una clara relación con el resto de las fotografías, puesto que no aparece la figura de mi abuela, las pongo en el libro porque me resultan esenciales. Un verano, antes de saber que mi abuela estaba enferma, me levanté y vi que la cocina estaba desordenada y automáticamente, sin saber por qué, cogí la cámara e hice estas fotografías. Y eso fue porque mi abuela era una maniática del orden y, sin embargo, cambió su personalidad. Como ya he dicho antes, la enfermedad afecta a otros aspectos y, en este caso, mi abuela se ha vuelto una persona desordenada y más dejada. Después de hacer estas fotografías, esa misma tarde, llegó una tía mía que es fotógrafa y, al ver las fotos, me preguntó si me había dado cuenta de que mi abuela estaba enferma. Y, de hecho, semanas después fue cuando la llevamos al neurólogo por primera vez. La mayoría de las fotografías que aparecen en este libro están realizadas en su casa, que se usa como escenario de su vida íntima. Pongo estas dos fotografías seguidas porque realmente son consecuentes. Quiero hablar de, como he dicho antes, de esa concepción tradicional que tiene mi abuela para la fotografía. En un principio, cuando empecé a fotografiarla, ella sentía que estaba invadiendo su intimidad y enseguida lo que hacía era que se levantaba, se arreglaba, se maquillaba, y eso es porque anteriormente la concepción que se tenía de la fotografía es hacerse fotografías en acontecimientos importantes, sea una reunión familiar, una boda, y en esos acontecimientos pues vas bien vestido, vas arreglado, incluso te arreglas para ir a un estudio fotográfico y que te hagan una sesión de fotos. Por tanto, eso fue realmente en un primer paso lo que más costó en este proyecto, que era el hecho de que mi abuela terminase aceptando que la cámara ya formaba parte de la familia. Y llegó un momento en el que terminó ignorándola. Aquí os muestro una fotografía de Duane Michels para hablar de la secuencialidad, que es una técnica que utilizo bastante en este libro, y Duane Michels fue el pionero de esta técnica. La secuencialidad consiste en contar una historia a través de las fotografías. Normalmente, cuando mi abuela está realizando alguna acción, lo que hago es hacer muchas fotografías en ráfaga, es decir, muchas fotografías seguidas, y de forma posterior escojo la fotografía que más me ha gustado. Sin embargo, a veces lo que ocurre es que creo que tiene más fuerza en sí todas las fotografías que he realizado que una fotografía en solitario. Y aquí traigo a mi abuelo, que, como digo, es el segundo pasajero, puesto que no es el coprotagonista, sino un personaje secundario de esta historia. Es la persona que más sufre la enfermedad, y aquí lo que hago es mostrar la forma que él afronta la enfermedad, que es con un toque bastante cómico, y también decir un dato curioso, que es que presentando la semana pasada o hace 2 semanas en Valencia mi proyecto, me dijeron una cosa, y es que en este libro las únicas fotografías que aparecen a color son las en las que aparece mi abuelo, y me pareció una observación muy curiosa porque yo ni siquiera me había dado cuenta. Y también decir, tanto de mi abuela como de mi abuelo, que no solo aceptaron entendieron lo que era la fotografía artística, sino que terminaron también adquiriendo ciertos conceptos de ella. Son ellos mismos los que muchas veces me dicen que les haga una fotografía, lo que a ellos se les ocurre la idea. Por ejemplo, en este caso estábamos en un hostal, esta es una de las pocas fotografías que no está hecha en la casa, estábamos en un hostal en Madrid, y mi abuelo, estando afeitándose, se dio cuenta de que la luz cenital que tenía este cuarto de baño se parecía mucho a la iluminación de la película del Padrino, y a raíz de ahí me dijo que le hiciese esta fotografía, y después del afeitado pues le hice esta fotografía en la que posaba con la toalla. Para hablar de la última fotografía de este libro, tengo que hablar de José Manuel Rodríguez, que es un fotógrafo portugués, nacido en Lisboa, con el que tuve la suerte de dar la clase el año pasado en Portugal.
Su madre falleció hace 1 año y medio y de forma casual en una de las clases abrió el ordenador y apareció una fotografía en la que en la que su madre estaba ya muerta en la cama. Fue algo que me impactó, además vi solo la fotografía durante unos segundos y en cuanto volví a España lo que hice fue hablar con mi abuela y pedirle permiso para que una vez que ella fallezca le pueda hacer una fotografía. Y en un principio se negó rotundamente, pero ese mismo día, cuando estaba durmiendo, le hice esta fotografía y luego terminó aceptando con la condición de que cuando fallezca esté guapa. Ya me vi es una videoinstalación que algunos ya podéis haber visto el vídeo que tenía puesto antes ahí. Y primero explicar el título. Todos conocéis la expresión francesa déjà vu, que es algo que no conoces pero te resulta familiar, y ya me vi, por el contrario, es algo que conoces pero no te resulta familiar. Para explicar esta obra tengo que hablar primero de los conceptos de stadium y punctum que acuñó Roland Barthes en su ensayo sobre la fotografía a la cámara lúcida. Para explicar de una forma simple, cuando estáis viendo un álbum fotográfico, por ejemplo, hay unas fotografías que te gustan y otras que no te gustan. Es algo de forma racional. Eso se le llama stadium. Sin embargo, de repente encuentras una fotografía que por algún momento, por alguna razón, te impacta y es por algo que ni siquiera haya sido intencional por el propio fotógrafo y que ni siquiera sepas por qué, que sea algo subconsciente. Y en ese caso es el punctum. Ahora. En su ensayo, Roland Barthes habla sobre la muerte de su madre, que fue muy dura para él, y habla sobre todo sobre una fotografía de su madre en un invernadero, que para él es una fotografía que tiene un punctum, pero que a pesar de mostrar otra fotografía durante el ensayo, no muestra esa fotografía en concreto. Y eso es porque si nosotros viésemos esa fotografía, sería una simple fotografía en la que una mujer está en un invernadero. Sin embargo, para él es dolor, es la muerte de su propia madre. Por ello, en este álbum, que lamento no haber traído hoy aquí porque ahora mismo está puesto en Valencia, no aparecen fotografías visuales, sino fotografías escritas. Vuelvo a mencionar a Ana Casabroda porque dice que se sumergió tanto en los álbumes familiares que estos terminaron influyéndole de una forma que a veces no sabe si las fotografías que se le ocurren realmente han sido creadas por ella o están influenciadas por sus fotografías familiares. En este caso es una fotografía imitando a una que le hizo su abuela en su casa de Austria. Por mi lado, decir que yo cuando era pequeña, cuando iba a casa de mis abuelos, iba a la biblioteca y en lugar de leer libros lo que hacía era leer álbumes. Me empapaba de ellos y mi abuela también ha sido una guardiana de sus recuerdos. Para ella sus álbumes son los más sagrados. Si le preguntáis qué se llevaría si la casa se incendia, se llevaría esos álbumes. Y por ello nació esta obra. Estando en Portugal, lejos de casa, escribí estos textos en los que describo algunas de las fotografías de los álbumes de mi abuela. En su momento no supe por qué lo había hecho, lo dejé aparcado y ya estando en España decidí rescatarlo y finalmente le encontré un sentido. Uy, perdón. Como no he traído la obra, os voy a leer algunos de los textos para que lo entendáis mejor. Es una fotografía de la hermana de su madre. El parecido es tan grande que asusta, murmura algo, luego se atreve a decirlo en alto. Le da pena que su tía se consumiera con el tiempo. Tiene miedo de acabar como ella. Prefiere morir de golpe. Por eso nunca usa el cinturón en el coche. En este caso estoy hablando sobre la tía de mi madre que también padeció Alzheimer. De hecho, nunca sabremos si su madre la habría padecido porque falleció muy joven y ella ya sabía lo que le iba a suceder en cierta forma. Y como podéis ver, no hago una descripción visual de la fotografía, sino que hablo sobre la persona que aparece. En ocasiones ni siquiera sé quién era esa persona o las reacciones que esta fotografía produce a mi abuela. Y aquí os voy a leer otra. Hay otro bebé tumbado sobre una cama. Parece dormido. Mi abuela me dice que está muerto. Era una niña, su segunda hija. Vivió 1 semana o tardó 7 días en morir. Es la única foto que tiene de ella. Intenta no ponerse triste, pero era su hija y está muerta.
Y a pesar de que no he cogido la fotografía original poniéndola a un lado para escribir y escribir sobre ella, sino que lo he hecho a distancia sobre lo que yo recordaba de esa fotografía, de forma posterior a la escritura de estos textos, lo que hice para la obra fue recurrir a ellos para poner el tamaño original de las fotografías. En este caso, la fotografía más grande que aparece en el libro, que es una fotografía de boda de mis abuelos, o por ejemplo aquí una fotografía de carnet de mi abuela, que eran bastante pequeñas y que, como podéis ver, la tercera estaba rota. También me copié de los álbumes originales de la disposición de las fotografías y esos son álbumes originales y deterioré el álbum que utilicé de una forma similar al original. Y os he traído de forma exclusiva uno de los textos con la fotografía original a la que pertenece, para que podáis ver un poco el efecto. Hay un bebé con la forma de la cabeza extraña. Tiene los ojos medio cerrados, como si estuviera a punto de vomitar. Era su hermano, murió, no sé si lo conoció. Y esta es la fotografía original. Os he traído esta fotografía en concreto porque para mí considero que es la fotografía que tiene más puntum. Cuando era pequeña incluso me daba pavor ver esta fotografía, me resultaba terrorífica y de hecho sabía exactamente en qué página estaba y la pasaba corriendo. Y todos tenemos estas fotografías, tenemos álbumes familiares en casa, sin embargo, al leer estas fotografías en lugar de verlas, cada uno estamos creando una fotografía en nuestra cabeza a través de nuestra imaginación. El vídeo que acompaña a esta obra es un vídeo que fue grabado con una Super 8 desde los años 60 hasta los años 80 y que después se proyectó en una pared, se grabó con una cámara de VHS y yo me encargué hace unos años de pasarlo a DVD para poder utilizarlo de forma digital. Lo que hago en este vídeo, en un inicio, es presentar a mi familia y de forma posterior me centro en la figura de mi abuela, que en esta misma escena que está en el centro del vídeo hago una clara alusión al tiempo y a raíz de ahí hay un cambio brutal en el que comienzo a distorsionar tanto la imagen como el sonido, creando unas abstracciones y de esta forma intento mostrar la forma en la que se deteriora la memoria. Para la utilización de la obra anterior necesité los álbumes, como ya he dicho, y entonces lo que hice fue pedir permiso a mi abuela varias veces y, sin embargo, al día siguiente de haberme llevado los álbumes a casa, se puso histérica y empezó a quejarse a todo el mundo, a la familia, a personas fuera de la familia, y no sabíamos exactamente por qué se había puesto así. Uno de los síntomas del Alzheimer es la posesividad, así que esto puede explicarlo, pero realmente había una razón escondida detrás de todo eso. Cuando le devolví los álbumes a mi abuela, me confesó que lo que estaba haciendo con ellos era escribir a pie de cada foto quiénes eran las personas que estaban en esas fotografías, porque quería escribirlo antes de que se olvide de ello. Y además, una vez que ya se haya olvidado de esas personas, pueda recurrir a los álbumes para recordarlas. Me impresionó muchísimo lo que me dijo mi abuela, porque me di cuenta de la conciencia que ella tiene de su propia enfermedad y no solo de eso, sino que se siente culpable y se autocastiga con ello. Esto me recordó a cuando éramos pequeños y teníamos que escribir numerosas veces una frase como castigo, y sobre todo me recordó a esta obra de Santiago Sierra, en la que pagó a 30 parados para que escribiesen 1000 libros, en 1000 libros la frase "el trabajo en la dictadura". Y también hay otra artista costarriqueña, Priscila Monge, que hace una especie de microrelatos escribiendo una misma frase numerosas veces en una pizarra. Y siguiendo esta línea, hice esta instalación que tenéis aquí, en la que en un inicio no sabía qué frase escoger, pero luego me di cuenta de que la frase había estado literalmente delante de mí todo el tiempo. Y es que, viendo los álbumes de mi abuela, encontré esta frase que dice: "El abuelo con los nietos muy feliz, 1969, diciembre". Y por alguna razón me llamó la atención. Quizá tenía ese puntum del que hemos hablado anteriormente con la fotografía, y lo que hice fue coger un papel, copiar la frase, no solo lo que dice la frase, sino copiar con su caligrafía, y la puse en mi escritorio. Así que cuando estaba pensando en esta obra me di cuenta de que esa frase había estado delante mía todo el tiempo y la escribí numerosas veces en la pizarra hasta que creé esto.
Decir que esta obra no es la definitiva, es provisional, no solo porque el tamaño de por sí todavía es pequeño y quiero hacerlo en una pizarra más grande, sino porque, por ejemplo, también quiero trabajar con la video performance, que sea mi abuela quien escriba estas frases y que muchas de las obras que estoy mostrando aquí aún van a sufrir muchos cambios. Recuerdos diseccionados fue una obra que nació de casualidad. Estaba reordenando los cuadros de la casa y encontré debajo de uno de ellos una fotografía pequeña de mi abuela, un retrato de cuando tenía unos 18 años. Y por alguna razón tuve la convicción de que había escrito algo en el dorso de la fotografía. Quizá porque había visto esa fotografía de pequeña, no lo sé exactamente. Así que desmonté la fotografía y de hecho tenía una dedicatoria a mi abuelo durante su noviazgo. Y una vez que tenía todas las piezas por separado, empecé a sentirme muy culpable, no por haber cotilleado en su vida íntima, sino por, de alguna forma, haber destripado ese recuerdo. Así que recordando las series policíacas en las que meten las pruebas de asesinato en bolsas, hice eso mismo, metí cada una de las piezas en unas bolsas herméticas y, como podéis ver, es un recuerdo diseccionado. Aquí quiero hablar de la película ¿Y tú quién eres?, de 2007, de Antonio Mercero. La vi quizá en el año de estreno, o sea, hace ya bastantes años que vi esa película, mucho antes de la enfermedad, y hubo algo que me impactó muchísimo. En ella retrata la vida del abuelo y su nieta. El abuelo tiene Alzheimer, y algo que me llamaba mucho la atención era el momento en el que se olvidaba de algo, porque aparecía una mirada totalmente oscura en su rostro. Y fue eso lo que quise mostrar en esta serie fotográfica, En la punta de la lengua, que decir que podéis ver aquí una fotografía de la cocina. Muchas veces cuando trabajo con mi abuela, en lugar de llevarla al estudio, digamos que llevo el estudio a su casa, porque como suelo trabajar con luz natural, muchas veces lo que ocurre es que trabajando en la propia casa, sabe exactamente cómo es la iluminación de cada sitio, por tanto me aporta mucha más facilidad y de esa forma también ella está más cómoda. Como podéis ver, lo que tiene mi abuela en la cara es arcilla. Es una máscara de arcilla que normalmente se pone unos 10 minutos, pero en este caso la dejé cerca de una hora puesta. El motivo por el que le puse la arcilla fue para, en un primer momento, dar un toque plástico a la fotografía y, por otro lado, también para hacer una metáfora de su enfermedad. Lo que hice durante todo este periodo, porque la sesión fotográfica comienza en el momento en el que le pongo la mascarilla y termina en el momento en el que se seca, fue conversar con ella, tener una conversación corriente, solo que terminé recordando esa película de la que ya he hablado y decidí hacerle preguntas que sabía o suponía que no iba a saber contestarme, como fue en este caso cuándo había muerto su madre, un tema del que no solemos hablar mucho, y sin embargo yo lo que quería era, digamos, comprobar el estado de deterioro de su memoria. Y a esta pregunta ella respondió con esta mirada. Lo que quería mostrar con estos retratos es ese estado de limbo en el que entra cuando no solo se olvida de algo, sino que es consciente de que se ha olvidado de algo muy importante. Esta es la forma de exposición final con todos los textos, solo que hoy lo he traído aquí de forma provisional en un libro, porque están expuestos ahora mismo en Valencia. Y por último, esta sesión fotográfica, que fue la última que hicimos, se titula Carne, fue la más dura por la que ha pasado mi abuela. Primero porque fue su primer desnudo integral, ya habéis visto antes que, digamos, entró en contacto con el desnudo, pero fue la primera vez que entraba totalmente en contacto con él. Luego también porque estaba situada en el suelo de forma fetal y porque yo estaba subida a una escalera haciéndole una fotografía. Por tanto, la situación en sí a todos nos resultaría violenta, yo creo, y a mi abuela le resultó aún más. Para que de alguna forma terminásemos de igual a igual en alguno de los aspectos, lo que hice fue desnudarme yo también para hacer la sesión fotográfica. Para que entendáis un poco mejor estas fotografías, que son las que están aquí, os voy a leer un texto de John Zeisel, de un libro suyo en el que habla sobre, no tanto del Alzheimer, sino de cómo lo pasa el paciente. Se titula Todavía estoy aquí. Una persona que vive con el Alzheimer es primero una persona y después, y solo después, alguien con una enfermedad. El mundo actualmente ve el Alzheimer como si la persona estuviera casi totalmente perdida, una vez que le dan un diagnóstico de Alzheimer, perdida para sí misma y para los que la quieren. Un diagnóstico de Alzheimer se ve como una sentencia,
Pero no es así. Durante los más de 10 años de desarrollo de la enfermedad, la persona que la sufre se pasa la vida gritando: todavía estoy aquí. Hace falta que todos oigamos ese grito antes de que se ahogue por completo. Y es exactamente ese grito el que muestro en esta fotografía, que mi abuela estuvo gritando unos 5 minutos y terminó afónica tras la sesión fotográfica. Y en esta fotografía quiero hablar de la creencia que yo tengo de que las personas realmente no estamos hechas de carne y hueso, como se suele decir, sino que estamos hechas de memoria, porque es realmente cuando nos arrebatan la memoria que dejamos de ser nosotros mismos y terminamos en cierto punto siendo un pedazo de carne. Y decir una frase que dijo Christian Boltanski es que los artistas estamos toda nuestra vida intentando entender nuestro trauma. Y este proyecto nació de un trauma, que es la enfermedad que padece una persona muy querida para mí. Y en el momento cero yo empecé esto para intentar sanar de alguna forma el dolor que yo sentía. No lo hago con la intención de mostrarlo, sino que de forma posterior decido mostrar los trabajos. Y algo positivo de este proyecto es que no solo me ha ayudado a mí, sino que a mi abuela también, porque ella ha terminado también trabajando conmigo y entendiendo su trauma con este proyecto. Y ahora os voy a mostrar un pequeño vídeo en el que habla mi abuela, porque quería que de alguna forma ella formase parte de esta conferencia. Y digamos que intenté hacerle una entrevista, solo que de las preguntas que yo tenía preparadas apenas supo contestarme algunas porque de las demás no las recordaba. Así que lo que he hecho ha sido coger varios fragmentos que me han resultado interesantes para que conozcáis un poco más la figura de mi abuela. ¿Por qué crees que te hago fotografías? Porque te gusta a ti. Porque me gusta a mí. Porque me gusta a ti. Has cogido a tu abuela por hacer la mitad. ¿A que sí? Tú quieres mucho a tu abuelo, pero que tu abuela te ríes de ella. Pues la verdad que esto ha soñado. Madre mía, sueño que ha soñado. He soñado ahora mismo. Yo hasta perdida por la calle. Me metí en una calle roja. Cuando he podido salir, iba por el sol. Estaba recordando cuando yo iba a la escuela. Fíjate eso. No podía salir de donde me había metido. Bueno, y eso es todo. Decir que es un proyecto que aún está en proceso, que os he mostrado las obras que tengo hasta ahora y que, bueno, llevo 2 años en él desde que nació la enfermedad y quizá espero que tenga muchos años todavía por delante para trabajar con mi abuela. Muchas gracias por haber venido.